es pues la fe. Dice ahí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hagamos una palabra de oración. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que nos des la gracia, la sabiduría, la unción para hablar de ella y poder en tu gran bondad asimilar, comprender y, Señor, disfrutar esta verdad maravillosa. Por Jesús, pueblo de Dios dice: siéntense, amados que están de pie. Hace ya algunos meses que estamos recorriendo Hebreos, y todo el libro es llevar a la mente de los hebreos el misterio, vamos a entenderlos más adelante, de la fe. Dios en su sabiduría, en su voluntad, Él ha establecido el otorgamiento de su gloria. El libro de Romanos dice que por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos, dice otra versión, de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que en la voluntad divina, esto en su voluntad, Dios estableció que el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, tuviera una meta, tuviera un objetivo. Cuando Dios creó al ser humano, no simplemente lo creó para desarrollar una tarea en el huerto, como nosotros podemos leer y entender que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Pero esa era una tarea temporal, una tarea, llamémosle, pasajera. Detrás de esa creación, aunque también la Biblia establece en Malaquías que Dios buscaba simiente o descendencia, detrás de esos propósitos había un propósito más profundo en la mente de Dios, y es conformar del ser humano, conformar su imagen, de tal manera que el ser humano llegara a ser semejante al Hijo de Dios. Esa voluntad divina, yo quiero que usted piense conmigo. Dios estableció crear una criatura a su imagen que lo determina o lo proyecta para que alcance la semejanza de su Hijo. Es un tremendo privilegio, un tremendo objetivo. Pero aunque nosotros no podemos entender, porque sería muy osado decir que entendemos la composición de Dios. Dios es luz, Dios es amor, Dios es fuego, Dios es espíritu. Pero en la Biblia se ve que hay dentro de la esencia de Dios, Él dice que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Está la voluntad de Dios, pero también está la justicia de Dios, y también está la misericordia. Por eso dice:
Dice la Biblia que la justicia y la misericordia se besaron. No podemos nosotros comprender a cabalidad la consistencia, cómo es Dios, si nuestra comprensión, que a veces es muy simple por nuestra mente, ¿no? Muy finita, a veces decimos, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a fallar, ¿por qué lo dejó fallar? Si Dios sabía que el hombre iba a desobedecer, ¿por qué no le evitó eso? ¿O por qué si Dios sabía que se iba a perder, por qué no simplemente se lo quita al reino de las tinieblas? Y al fin y al cabo Dios es todopoderoso. ¿Sí? Cuestionamientos como esos nos hacen en un momento tratar de entender la realidad de Dios. Pero esto es más complejo que lo que usted y yo nos imaginamos. Porque Dios respeta incluso sus concesiones. Porque Dios, que es soberano, diga conmigo, es soberano, te pide tu voluntad y no viola tu voluntad. Porque si Él tiene todo el poder y es el creador y es el dueño por derecho, porque respeta el libre albedrío en el hombre? Son cuestionamientos que uno se hace. No sé si algún día se los ha hecho, pero que uno se pregunta. Y entonces, en la voluntad divina, Dios creó al hombre para que participara de esa gloria, una gloria que usted y yo realmente no tenemos un vislumbre claro. Y le voy a decir por qué lo digo. Porque si tuviéramos una clara concepción en la mente, o si tuviéramos un conocimiento claro, definido de lo que nos espera en la presencia de Dios, no quisiéramos estar aquí, anhelaríamos irnos. Y la muerte sería para nosotros motivo de alegría. Nadie dijo amén, ¿ya ve? Pero como no sabemos, como no tenemos un conocimiento claro de lo que nos espera, vemos la muerte como una fatalidad. Y por eso lloramos y por eso nos lamentamos y por eso nos dolemos y alguien se muere. Y no estoy en contra de llorar, está bien, hay que llorar. Es bueno llorar, se desahoga uno, ¿va? Cuando uno llora. Pero si tuviéramos una clara visión de lo que nos espera, la muerte sería motivo de alegría, porque es como la graduación nuestra para entrar en esa realidad. Pero como estamos en una limitación por este cuerpo y nuestro entendimiento de lo espiritual realmente es parcial y muchas veces mínimo, Dios definió que el ser humano alcanzara lo que Satanás quiso alcanzar. Satanás, en un momento de su existencia, o ese ser llamado el Él, dijo: subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios y seré semejante al Altísimo. Si Él quiso ser semejante, no sabía que no igual, porque nadie iguala a Dios, ¿verdad? Pero semejante. Y cuando Hebreos habla del Hijo de Dios, dice que Dios habló a través de su Hijo, el cual es su imagen. En el capítulo 1, eso ya lo estudiamos.
y es la exacta representación de su naturaleza. Por eso cuando Tomás, me parece, le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Y nosotros, dice Juan en su libro, ahora somos hijos, pero todavía no hemos alcanzado la posición a la que Dios nos ha llamado. Pero cuando le veamos a Él, ¿qué dice la Biblia? ¿Seremos qué? Semejantes. Así que la semejanza a Dios. No sé si está captando mi deducción lógica. Es decir, el día que usted resucite, se va a parecer al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios se parece a papá. Entonces, ¿usted se va a parecer a quién? A papá. Imagínese. Yo sé que lo oye como un cuento de hadas y por eso no se emociona, ni yo tampoco, ¿va? Pero porque no lo asimilamos. Pero si lo asimiláramos espiritualmente, es la bendición más grande que puede tener una criatura, parecerse a Dios. Entonces Dios estableció que el ser humano iba a tener esa meta. Pero la justicia de Dios entonces intervino. Y la justicia de Dios dijo: bien, si esa criatura que se va a hacer o que vamos a hacer, vamos a darle la oportunidad de ser como nosotros, vamos a requerir también que sea perfecto como nosotros. Y ahí es donde usted va a entender que Dios, cuando crió al hombre, lo empezó a educar, a instruir. Por eso estoy convencido de que el paraíso era la escuela de maduración del hombre. Póngale cuidado a eso, porque todas las tardes bajaba Dios. ¿Y qué bajaba a hacer Dios? A instruirlo, a madurarlo, a enseñarlo, a desarrollarlo. Sin embargo, en ese desarrollo, obviamente que ahí Dios puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en un momento de su desarrollo, cuando el hombre alcanzara la madurez suficiente, Dios lo iba a enfrentar al árbol del conocimiento del bien y del mal. Es exactamente como usted con sus niños. Hay muchas cosas que sus niños usted no les habla. Por ejemplo, nacen sus niños y tienen 5 o 6 años y de repente le preguntan: mami o papi, ¿cómo nacen los bebés? Y usted se ve emproblemado, ¿verdad? Entonces usted dice: pues una cigüeña de Francia viene y los trae, o usted se inventa cómo explicarle ese conocimiento al niño. Pero ese conocimiento que no se le da en ese momento no quiere decir que nunca se le va a dar. Va a llegar un momento donde él va a enfrentar la realidad de ese conocimiento, pero ya no va a ser para él motivo de asombro ni siquiera o de dificultad, sino va a entenderlo, va a comprenderlo. Hay conocimiento. Por eso dice Pablo, cuando habla en Corintios, dice: yo quise hablaros como a maduros, pero cuando vi que eran unos niños que se estaban peleando, que tenían sectarismos, guardé la carne y saqué las mamilas, las pachas y las botellas y les hablé como niños. Porque hay cierto conocimiento que se requiere madurez para irlo soportando. Jesús mismo lo dijo: hay cosas que no puedo decirles ahora porque no las pueden sobrellevar. Por ejemplo, una de las cosas que ellos no podían entender era por qué tenía que morir
Cristo? ¿Por qué tenía que ser entregado a la muerte? El mismo Pedro estaba sorprendido y decía, no, eso no. ¿Por qué está pensando así? Porque hay conocimiento que es para maduros. Y estoy tratando de introducirme en el tema de la fe. Y entonces Dios, que le repito, no puedo entender la esencia de Dios, pero sé que una parte de Dios es la justicia divina, otra parte es la misericordia divina, otra parte es la gracia divina, otra parte es su voluntad, otra parte es su inteligencia. Es decir, Dios es un complemento, pero dentro de Él mismo. Porque dice que Él no hace nada si no es conforme al consejo de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios habla. ¿Pero con quién habla? ¿Con la inteligencia de Dios quizás? ¿O con su poder? Y cada cosa, cada parte de Dios tendría que usar alguna terminología un poquito extraña para bueno, no la voy a usar. Y entonces la voluntad divina era llevar al hombre a esa bendición. Pero entonces interviene la justicia divina. Y la justicia divina dice, tiene que dar una medida, una madurez de perfección. Y entonces usted ve que Satanás, diga conmigo, el Señor reprenda, intervino abruptamente en ese desarrollo. Por eso cuando vemos la historia en el huerto, en el paraíso, ahí entró Satanás y aprovechándose de la ingenuidad, porque los niños son ingenuos. Si usted tiene ya unos 30, 40 años y es ingenuo, usted sí está lavado, hermano. Porque los niños son ingenuos, ¿sí? Es decir, un niño es normal que sea ingenuo. Pero usted, por ejemplo, perdone que sea tan crudo en esto. A una niñita, por ejemplo, yo puedo engañarla. A una bebé, hay 3, 4, 5, 6, 7, 10 años tal vez. Pero a una mujer ya de 25, 30 años, y le digo, vente, te voy a ir a enseñar un corito al oscurito. No, ella también ya sabe a qué voy. No la estoy engañando. Ya es pícara la mentalidad. El maduro, es decir, si a uno de maduro lo quieren, aunque sí lo engañan a uno también. Porque en algún momento le han vendido algo que no es y usted lo ha comprado, ¿verdad? Pero vamos a asumir que somos maduros y que no es fácil que nos engañen. ¿Por qué? Porque ya tenemos en el desarrollo de nuestra vida, ya podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Ya sabemos lo que, por eso es que la madurez, somos llamados a la madurez, y en el huerto Dios quería desarrollar y llevar a la madurez al hombre, pero ahí en ese proceso intervino Satanás, y entonces afectó el desarrollo de Adán y Eva. Yo puedo decirle que Adán y Eva cayeron en transgresión porque cayeron niños, inmaduros. Cuando vino el segundo Adán, Satanás también quiso hacer que cayera. El segundo Adán es Jesús. Solo que el segundo Adán ya no era niño, estaba maduro. Entonces, cuando fue tentado en la madurez, permaneció en victoria, en obediencia. ¿Por qué? Porque ya estaba maduro, estaba desarrollado, estaba perfecto, ¿sí? Para alcanzar entonces esa meta, la justicia requería perfección. Diga conmigo, perfección.
En el paraíso no la alcanzó. Y por eso lo sacaron del paraíso. Y entonces, cuando Dios escoge a Israel, Dios, hermano, le da a Israel, porque los propósitos de Dios son siempre los mismos. Es decir, Dios no cambia de propósito. Dios no, una de las características que debe conocer de Dios es que cuando Dios dice, ese es mi objetivo, ahí va a ir. Y pase lo que pase, Él va a seguir en ese objetivo. Él no cambia. Es decir, podrán haber dificultades en el camino, pero su objetivo, Él no cambia en su objetivo. Por eso es que en Él no hay sombra de variación. ¿Sí? Cuando Dios define algo, un propósito, es firme en ese propósito. Entonces, como en la primera escuela, que es el paraíso, el hombre no alcanzó la perfección. Entonces lo manda Dios a la segunda escuela, que es la escuela de la ley. Y por eso en el monte Sinaí les da la ley. Y la ley tenía como objetivo perfeccionar al hombre. Amén. Era la escuela, era otra vez enseñándole, otra vez instruyéndolo. Solo que ahora a través de ángeles, a través de la ley en el Sinaí. Porque el propósito era que alcanzara la madurez para llegar a la semejanza del Hijo de Dios. Por eso es que Hebreos es importante. Porque entonces la ley también fracasó. Y la ley, usted tiene que leer el libro de Romanos, que dice que no pudo alcanzar, no pudo llevar al ser humano, a Israel, a la perfección, no porque fuera débil, ni porque fuera mala, sino era una ley justa, una ley espiritual, una ley buena. Sino el problema era porque los alumnos eran malos, débiles, carnales. Y entonces Gálatas dice, la ley no perfeccionó tampoco. Entonces estoy tratando de que usted comprenda el argumento para el cual quiero llevarle la fe. Entonces la segunda escuela también fracasó. Haga de cuenta y caso como que nosotros fuéramos estudiantes y nos metieron primero a la escuela privada y fracasamos. Entonces nos sacaron del paraíso. Esa era la escuela privada donde el maestro era Dios. Todos nos mandaron a la escuela pública, a la ley. Y también en la segunda escuela, como seres humanos, fracasamos. Entonces se crea un problema en el propósito de Dios. ¿Cómo? Si el mismo Dios no pudo en el paraíso por la situación de Adán y Eva, no se maduró la humanidad y tampoco la ley, entonces Dios, y aquí es donde entra en la enseñanza, es donde Dios ingenió y dijo, no, estos no califican por aprendizaje. Estos no van a calificar, no van a alcanzar por aplicación, por buenos estudiantes, por maduración o perfección. Hay que simplificar la cosa. Fíjese el misterio, por favor, póngame cuidado en esto. Y entonces Dios establece y dice, la única forma como mi propósito se va a alcanzar es que les ponga el camino fácil. Porque en lo difícil, naranjas no le alcanzan. Es decir, estoy simplificando todo el misterio de la fe. Y entonces Dios dice, bueno, ya que por obediencia no lo alcanzan, ya que por aplicación en la ley no lo alcanzan, vamos a abrir una amnistía y vamos a decir
que les vamos a permitir alcanzar, ser parte del propósito, si tan solo creen. Fíjese, póngale cuidado a esto. Si tan solo creen. Yo quisiera por un momento haber tenido que la Biblia registrara qué les enseñaba Dios en el paraíso, porque todas las tardes bajaba a hablar con ellos. Hermano, ¿qué enseñanzas serían? ¿Qué? Tal vez, déjeme imaginar, tal vez Dios empezaba a instruir la mente de esos dos seres, hermano, seres que tenían una capacidad intelectual increíble, porque para que Adán le pusiera nombre a todos los animales, igual que yo diga, es igualito a mí, inteligente, coeficiente mental al máximo. Y sin embargo, cuando Dios da la ley, aparecen los fariseos, que los fariseos eran los más aplicados a la ley. Eran los hombres modelos, los hombres santos, los hombres, diríamos, hermano, los abanderados. Y cuando Jesús aparece dice, si vuestra justicia no supera la justicia de los fariseos, no van a entrar. Si fuera un fariseo era. Nosotros a veces hablamos de los fariseos como gente mala, pero el fariseo era moralmente intachable. Si era un tipo de vida que encontrarles un error era extraño. Por eso Pablo decía, era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Imagínense el estilo de vida. Y entonces, sin embargo, no dieron la altura. Y entonces dice Dios, la justicia de Dios reclamaba esa altura. Es decir, como que, déjenme ponerlo de esta manera, como que Dios dice, yo quiero llevar al ser humano a esa dimensión, a esa posición. Y la justicia dijo, no, a menos que cumplan con la perfección y la madurez. Entonces surge el misterio. Pues hay que ponerles el camino fácil. Hermano, ¿cuál es el camino fácil para ganar un examen? Sino que otro se examine por usted. ¿Verdad que sí? Yo tuve un primo que, porque yo fui bueno para matemáticas, eso fue tal vez lo más fuerte que tuve. Y él me decía, mira, examinate por mí. Y cuando hacía los exámenes salía excelente el hombre, ¿va? Porque si algo es fácil es que otro se examine por usted. Y que llegue con su nombre y su carnet y haga el test y saque 100. Y cuando es la graduación lo llaman a usted. Déjeme contarle una historia de algunos aspectos, porque a mí me interesa mucho que quede el concepto claro este. Estudiábamos biología y uno de los compañeros se robó un test antes del examen y nos lo pasó a todos, fíjese. Todos. Entonces cuando entramos al examen, ya Dios me perdonó de eso, por supuesto, ¿va? Todo el mundo ya sabía las respuestas, todo el mundo. Pero tomamos una decisión en grupo, fallemos en una o dos para que no sea tan notorio, porque imagínense toda la clase 100, no, allá hay gato encerrado, ¿ah? Entonces todos fallamos en una, en dos, así en tres. Pero cuando nos dieron nuestras calificaciones, todos, póngale el promedio, era 100, 92, 94, 96. Estaba asombrada nuestra catedrática de que en biología todos éramos buenísimos. Y todos, ¡ala, qué bueno, qué bueno! Pero cuando dieron la calificación del amigo que se robó el test,
Ese que será bruto para estudiar, hermano. Y cuando dieron la calificación de él, dijo: me sorprende que él sacó 100. Y todos nos reí. Entonces nos dimos a sospechar, porque sacó 100 porque se robó el test. Pues algo similar sucedió con Dios. Alguien se examinó por usted en la perfección. Alguien tomó el test de la perfección. Alguien dijo: yo voy a cumplir lo que la justicia dice que él no puede, pero lo voy a hacer por él. Ese alguien se llama Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y maravilloso Señor. Entonces la justicia quedó satisfecha. Y la justicia, y por eso Hebreos dice que con una ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces la justicia ya no le reclamó a Dios, sino al contrario, la justicia dice: perfecto, he quedado satisfecha, el propósito de Dios se da. Pero ahora el problema que hay es que como todo es tan fácil, diga, es tan fácil, ¿cómo vamos a otorgarles, dijo Dios, que alcancen esa posición? Y entonces la sabiduría de Dios dijo: otorguémosla al que tenga fe. Pero dijo Dios. Y estoy hablando de la Biblia, hermano, no crea que me estoy inventando el cuento este. Pero dijo Dios: sí, amén, está bien, perfecto, sabiduría, podemos dar fe, pero es que yo no quiero darla a todos. Yo no he seleccionado a todos. Entonces dijo la sabiduría de Dios y la equidad de Dios, dijo: entonces tú la repartes. El que tú quieras concederle esa gracia de ser semejante al Hijo, le pones fe. Y al que no quieres salvar, no le pones fe. Y entonces vamos a entrar al misterio de la fe. Que entonces la fe, hermano, cuando Hebreos dice, mira, ahorita sí entré a mi tema. Entonces cuando Hebreos dice: es pues la fe la sustancia, dice esta versión, de las cosas que se esperan. Ahora, me recuerdo que un hermano predicando una vez dijo: ¿qué es la fe? Realmente, ¿qué es la fe? Entremos en porque hoy lo que quiero estudiar es ese misterio de la fe. Eso que usted, hermano, que usted tiene, que le voy a probar por la Biblia que no es por su capacidad intrínseca, que no es ni siquiera porque usted creció en un hogar cristiano. No. Es porque Dios en su misericordia, fíjese, determinó que usted sea uno de los seres que va a alcanzar esa bendición. A eso se le llama el escogimiento divino. Por eso dice: a los que Él conoció, llamó, justificó, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Pero entonces es por el misterio de la fe. Entonces veamos qué es la fe. Porque nosotros no vamos a alcanzar, hermano, ya eso debe estar erradicado de nuestra mente. No vamos a alcanzar nada en Dios si no es mediante la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿pero qué es la fe? Este hermano, me recuerdo que cuando predicó dijo: hermanos, vamos a predicar qué es la fe. En todo el sermón se estuvo preguntando qué es la fe.
Y al final dijo, pues la verdad no sé qué es la fe. ¿Qué es la fe? Le voy a leer algunas versiones. Por ejemplo, la Biblia Jerusalén dice que la fe es garantía de lo que se espera. Es la prueba de lo que no se ve. Es que hermano, es la verdad, hermano. Cuando usted habla al mundo, sobre todo el mundo científico, que está acostumbrado a la observación científica, que está acostumbrado a la prueba y a la demostración de las cosas para establecer que son verdad, el hombre y la mujer que tiene una mente científica no le va a entender la fe. Porque la fe es la garantía de lo que se espera, es la prueba de lo que no se ve. Pero ¿cómo veo la fe? No sé, solo sé que es la garantía. Solo sé que es la prueba de lo que no se ve, como dice la versión de Jerusalén. La versión 77 dice que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan. Es la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Cuántos de aquí creen en Dios? Pero así 100%, no de la mano. Los que no levantaron la mano no creen en Dios 100%. Una vez más, ¿cuántos creen en Dios 100%? Bueno, la mayoría, 1, 2, 3 ateos por ahí. Bueno, ¿usted ya lo vio? ¿Por qué tiene la firme convicción de que existe? ¿Qué le garantiza que existe? ¿Qué le prueba que Dios existe? Y sencillamente la sustancia. Es una sustancia espiritual que usted tiene, que se llama fe. Y que usted le dice al científico, es que Dios existe, Dios me habló. Y el científico está loco. Vaya usted a un juzgado, ante un juez, y dígale, Dios me dijo que él estaba así. ¿Que Dios qué? Hermano, cuando uno dice que Dios le habló a uno, la gente de afuera dice, ay, pobrecitos. Sí, la verdad. La versión de las Américas dice ahí que la fe es la certeza, es la convicción. No necesito que me prueben, estoy convencido. ¿Cuántos creen que en la casa del Padre hay muchas moradas? ¿Ya las vio? Pero ¿cuántos están convencidos? ¿Por qué? Mire, la Biblia Cantera Iglesia dice que la fe es una forma de poseer lo que se espera. Es un medio de conocer las cosas que no se ven. Yo ya conozco el paraíso, conozco la ciudad santa. ¿Por qué? Por la fe. ¿Aló? ¿Estamos aquí? Bien. Cuando el autor aquí habla o define la fe, la define con la esperanza. La fe posee ya lo que se espera. La fe es la base de la esperanza. Déjeme llevarle a estas definiciones porque me interesa. La Biblia Regina dice que la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. ¿Cómo la demostración? ¿Sí está captando? Es que hermano, mire, ¿cómo define usted la fe? ¿Es certeza? ¿Es garantía? ¿Es convicción? ¿Es demostración?
Dice, las ediciones paulinas dicen que la fe es el fundamento de la esperanza, la firme convicción de cosas que no se ven. La Casa de la Biblia dice así: la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La Biblia Schockel dice que la fe, oiga esto, es el anticipo de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Hermano, si nos tocara morir hoy, que dicho sea de paso no se puede morir en un momento a otro. Por ejemplo, hoy en la mañana me llamaron preguntándome si había sentido el temblor. Y le pregunté a mi esposa: ¿lo sentiste? ¿Cuál? Me dijo. Dije yo: nos hubiéramos muerto hoy en la mañana y ni sentimos el temblor. ¿Verdad que no lo sintieron ustedes también? No, sí. Insensibles somos todos, hermano. 5.1. No sé por qué le hablo del temblor, porque aquí estoy hablando de la fe. Pero dice que la fe es el anticipo de lo que se espera. Prueba de realidades que no se ven. Yo no necesito, mire hermano, yo no necesito que los científicos me prueben con los estudios que hacen en el espacio cómo se formó la tierra. Están tratando de entender cómo surgió la vida. Yo no necesito, porque yo tengo la prueba convincente en mí cómo surgió la vida. ¿Sabe cómo surgió? Cuando papá hizo. Porque cuando está el barro, hermano, y modeló el barro, pero si no sopla, no hay vida. Si usted me pregunta cómo surgió la vida, con el soplo de Dios. El soplo de Dios es la vida. ¿Sí? ¿Usted lo vio? No, pero estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque tengo la sustancia. Dice que la fe es el soporte de las realidades que se esperan. Por eso, hermano, cuando un cristiano muere es increíble. Muere y dice: te veo en gloria. No te vayas, ya, me voy. Dice, un hermano se le murió su mujer y empezó a orar: Padre, resucítala, devuélvemela, Señor. Y tanto insistiendo, que la hermana volvió. Y cuando volvió le dijo: ya, le dijo, déjame en paz, allá te miro. Bye. Se fue. Hermano, qué bonito morir así. Cuando alguien muere en la fe, si tiene el problema, mire, el problema es que vamos a estudiar que a veces tenemos muy poca fe. Y por eso es que lloramos. Y por eso es que y lo agarran a uno de aquí, que a mí me agarró una hermana de aquí: hermano pastor. Y yo: ya está, hombre. ¿Por qué llora? Le dije. Se le había muerto su marido. Dale gracias a Dios que se murió ese viejo, le dije. Ay, lo va a ver en gloria. Ahora, dicho sea de paso, esto quizás nunca lo ha oído, pero hay una luz en la palabra, que si no morimos maduros y en una buena condición, no vamos a ir a la presencia de Dios, sino que vamos a ir: ay, hermano, al purgatorio. No, vamos a ir al paraíso, porque el paraíso es el lugar del retoque final, donde Abraham está consolando a Lázaro. ¿A qué sí?
sea que todos los desconsolados, antes de ir al trono, espero en Dios no pasar por el paraíso. Yo quiero ir al trono. A ver, pregúntale a que está a su lado: si te murieras hoy, ¿a dónde vas? Yo creo que el paraíso todo ahí. Porque ¿a dónde llevaron al ladrón en la cruz? No le dijo: estarás conmigo en el trono, en la casa del Padre. No, no. Digo: te voy a llevar al taller de reparaciones, hermano, donde te tienen que terminar de ajustar. O sea que la Iglesia Católica no estaba tan loca para hablar de purgatorio, pero no es purgatorio, es paraíso. Bueno, pero esto lo digo yo. Si estoy equivocado, soy yo. Si alguno se muere y va y lo confirma, viene y me lo cuenta, por favor, que es la única forma de comprobar aquí científicamente que eso es verdad. La fe es el soporte de las realidades que se esperan y prueba de las que no se ven. Entonces Hebreos, fíjese usted que el escritor llevó a la mente del hebreo y lo pasa desde la creación, porque es Hebreos 1, lo pasa sobre la creación, la encarnación, la ley, y le dice: ahora debes entender que la única forma de llegar y alcanzar ese propósito de Dios es mediante la fe. Entonces la pregunta: ¿qué es la fe? Y entonces establecimos que la fe es sustancia, es garantía, es seguridad, es forma de poseer, es fundamento, bueno, todo lo que es anticipo. Ahora veamos lo que la Biblia habla de las características de la fe. Porque usted tiene que, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos fe. Si no, no estuviera aquí. Sí. Mire, dígale a que está a su lado: si no tuvieras fe, estuvieras viendo el partido de Argentina. ¿Verdad? No estoy. Ay, no me diga, hermano Otto, hoy está bueno. No, esto está más bonito que cualquier cosa. ¿Cuáles son las características de esa fe? Hebreos capítulo 1, versículo 2, Hebreos 1:2 dice: por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Ahora, fíjese usted, Hebreos capítulo 12, capítulo 12, verso 2, dice, y póngale cuidado a esto. Vamos a esperar que nos pongan ahí Hebreos 12:2 los jóvenes. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, ¿qué dice? Autor. Mire lo que dice. Aquí vamos estudiando la fe. Dice autor. Se ve bonito mi láser, ¿verdad? Es que un hermano me dijo: hermano, ese puntito rojo no lo miro. Me regalaron este para que con este sí lo miran. Ya que no mira con esto, vaya al oculista, hermano. Señora, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? La palabra autor quiere decir príncipe, capitán o uno que acaudilla. Es decir, Cristo anduvo el camino de la fe sin desviarse ni a un lado ni a otro, y como consumador la ha llevado a un fin perfecto en su propia persona. Así que Él es el caudillo de todos los que andan por ese camino. Entonces, Jesús fue el primero, el caudillo, el príncipe, el originador de ese camino. El camino de la fe. Entonces, todo lo que el Señor, por eso es que el Señor decía: tened fe en Dios. Porque el Señor amado, Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como el Espíritu. Él no ministró como el Verbo, sino como
Póngale cuidado a esto. Él no funcionó en la tierra o no desarrolló su vida como la segunda persona de la Trinidad. No, sino que Él se despojó de todo eso, de su poder, su conocimiento. Por eso crecía en estatura, en gracia. Y entonces Él nos enseñó el camino de la fe. Su vida, por eso es que cuando la Biblia habla de que es el autor, está diciendo es el príncipe, pero la palabra correcta ahí es el caudillo, el que va adelante, el que dice, miren, así se camina en la fe. O sea que Jesús caminó en la fe. Escúcheme esto. No era el poder de Él el que hacía los milagros, sino era la fe en Dios. Por eso cuando nosotros vemos la enseñanza, Él es el caudillo. En Hechos capítulo 3 verso 16, cuando los apóstoles hicieron, hermano, el milagro de levantar al paralítico, dice, y la fe que viene por medio de Él. Entonces la fe fue originada por Jesús. El camino de la fe, creada, ahí dice. ¿Cómo viene la fe a nosotros? Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos 10, 17, dice, así que la fe, Romanos 10, 17, la fe viene del oír. ¿Pero el oír qué? Entonces quiere decir que lo que provoca la fe en nosotros es escuchar a Dios. Por eso dice la Biblia, todo aquel que oyó al Padre viene a mí. Estoy en Juan. ¿Sí están aquí o lo estoy aburriendo, hermanos? Usted, hermano, ¿por qué nos enseña eso? La fe es fantástica. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por causa de la palabra de Cristo. Por eso, hermano amado, les digo algo. Los que no entienden esto dicen, hermano, es que yo soy muy incrédulo. ¿Sabe por qué eres incrédulo? Porque no oyes la palabra de Dios. Porque si la oyeras, tu fe empieza a desarrollarse. Porque lo que Dios da, vamos a entender ahí en la Biblia, dice que Dios da medida de fe, una semilla de fe. Y esa semilla te la puso Dios, porque dice, por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Entonces vino Dios y dijo, bueno, voy a poner fe, y puso fe, hermano, en millones de seres humanos. Y de repente aparecen los predicadores predicando la palabra de Dios, y esa palabra hace clic con la fe de la gente, y entonces uno cree y uno reacciona. Y el que está aquí, ese no, oyó lo mismo, pero no le hizo clic. ¿Por qué? Porque ese no tiene fe. ¿Y por qué este tiene fe? ¿Y por qué ese no tiene fe? Ahorita se lo pruebo. Dice la Biblia en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 1. Este verso es tremendo, hermano. Segundo de Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? Cuando la justicia fue satisfecha, entonces se otorgó la fe. Amén. Pero dice que la fe fue recibida, y esa palabra recibida es la palabra, usted puede revisar en el diccionario, lanjano, que esa palabra se usa y quiere decir echar suertes, quiere decir determinar,
por implicación recibir o alcanzar. El diccionario expositivo Vine traduce este verbo obtener por suertes. Escúcheme esto. Esto es por designación divina, no por haberla adquirido por sí mismos, sino por la gracia divina, que es un acto independiente del control humano. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tuvo suerte. ¿No se emocionó? Hermano, usted tuvo suerte. Si usted tiene fe, es porque usted tuvo suerte. Pero la suerte se echa y Dios la determina. ¿Qué quiere decir? Que la designación divina dijo: a él, póngale fe. A ella, póngale fe. Y entonces por eso usted cree. Entonces por eso que usted tiene la capacidad de creer, porque tiene esa sustancia espiritual. Ahora, fíjese que lo que la Biblia dice. Dice que la fe puede ser poca. Mateo 6:30, ahí Jesús dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué es poca la fe? También dice que la fe puede ser grande. Mateo capítulo 8 verso 10 dice: oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 15:28 se recuerda cuando aquella mujer le está pidiendo un milagro a Jesús, y Jesús dice: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Hechos capítulo 6 verso 5, póngale cuidado a esto. Hechos capítulo 6 verso 5, póngame Hechos 6:5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron ¿a quién? ¿Y cómo era Esteban? Lleno. Por eso es que encontramos a Esteban haciendo milagros y prodigios entre el pueblo. Dígale al que está a su lado: tú también puedes hacer milagros y prodigios. Por favor, dígale: tú puedes hacer milagros y prodigios. Pero si le dice: ¿y por qué no los hago? Porque no estás lleno de fe. Pero si nos llenamos de fe, porque más adelante ahí usted va a leer en Hechos que dice: y Esteban hacía milagros y prodigios entre el pueblo. ¿Pero por qué? Porque era un hombre lleno. Lleno. Cuando usted está bien lleno, hermano, perdóneme la aplicación tan fea, pero cuando usted está bien lleno, de repente, ¿qué le pasa? Erupta. ¿Sabe que sí? Y si usted comió pollo, ¿qué olor sale de usted? Y si usted está lleno de fe, ¿qué sale de usted cuando habla? Pero si usted: ay, hermano, es que fíjese que no. Si lo que sale de usted es incredulidad, duda, es porque usted está lleno de eso. Pero si usted está lleno de fe: ay, el Señor dijo que una gran victoria viene, aleluya, viene. Es que saber, entonces, hermano, ¿de qué está? Pregúntele a que está a su lado: ¿de qué está lleno? Déjeme, porque ya los veo que ya están aburridos, mejor nos vamos. Solo voy a dar un verso y nos vamos. Fíjese usted que la Biblia dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 2. Segunda Tesalonicenses 3, 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 verso 2. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, ¿qué dice? Porque no todos. Vamos a decirle algo, hermano. De veras usted tiene que agradecerle a Dios la suerte que tuvo, hermano. Yo le agradezco a Dios la suerte, porque yo pude haber sido ateo. Yo conozco gente atea. Mire, yo he visto predicadores que se han vuelto ateos. Yo conocí un maestro de la palabra
cuando recién convertido, que enseñaba la palabra. Y ahora es uno de los catedráticos de la universidad más ateos que hay en mi país. Porque se puede hablar Biblia, se puede ir a la iglesia, se puede crecer en un hogar cristiano y sin embargo ser de los que no tienen. Pero bienaventurados aquellos que tal vez hasta hijo de brujos, hermano, y hechiceros, y de repente oíste la palabra de Dios y algo te hizo clic en el corazón. Y te dijeron, pero ¿cómo crees tú esas mentiras que dicen los predicadores? Mira, no sé si son mentiras o son verdades. Lo único que sé es que me hace clic, creo. Y te hablaron de Jesús y te hablaron del evangelio y creíste. Y no entiendes, hermano, muchas cosas, pero tienes la sustancia, tienes la firme convicción, tienes la certeza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios en su misericordia echó la suerte y te la hizo caer a ti. Y me la hizo caer a mí. Y tenemos fe. Y solo voy a leerle porque ya el tiempo se me fue, ¿va? Romanos 1:2, la fe conforta. Romanos 1:17, la fe revela la justicia de Dios. Romanos 3:28, la fe justifica. Romanos 5:2, la fe te provee entrada a la gracia. Romanos 12:3, hay una medida para cada uno. Segunda de Corintios 4:13, la fe es un espíritu. Segunda de Corintios 10:15, la fe crece. Qué fantástico eso, hermano. Gálatas 3:7, los que son de fe son los verdaderos hijos, no los que van a la iglesia o los que o los que están en el Vaticano, los que son de fe. Efesios 6:16, la fe es un escudo. Segunda de Tesalonicenses 3:2, no todos tienen fe, ya lo dijimos. Primera Timoteo 1:4, la fe hace avanzar el plan de Dios. Primera Timoteo 3:9, la fe es un misterio. Primera Timoteo 6:12, la fe tiene su batalla también. Segunda Timoteo 4:7, la fe debe ser guardada. Por eso en Hebreos dice, la única forma como se pierde a alguien es que pierda la fe. Ay, que ese hermano se fue al mundo. Espérese tranquilo, no se preocupe. Si tiene fe va a regresar. Si no tiene fe, nunca tuvo fe. Era un religioso. La fe tiene su apóstol y sumo sacerdote. La fe sin obras es estéril. La obra perfecciona la fe. También la fe debe ser probada. Por eso vienen los problemas y las dificultades, para probar quién tiene fe, quién la ha desarrollado, quién ha crecido en fe. Y cuando uno, después de las sacudidas, hermanos, los huracanes y todos los problemas te doblan, que casi te caes, si pasa el problema y te paras, entonces Dios dice, porque lo que Dios va a probar es tu fe. Como cuando Job dijo, aunque me mate, en él espero. Yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi vaso sin caída. Eso es fe. Lo que Dios prueba es tu fe. Hermano, ¿y por qué a veces nos enfermamos? Porque Dios está probando a ver si le crees. ¿Y por qué llegamos a puntos casi de morir? Para ver si Dios, si tú vas a morirte pronto y estás, ay, yo no me quiero morir. Es que tú no tienes fe. El día que yo ya esté casi a la frontera de morirme, yo me voy a despedir contento, hermano. Y si me tocara morir, hermano, y usted todavía sigue vivo, que lo dudo, porque Dios me dijo que me va a dar mucho, todavía me falta mucho por delante. Por eso no se sienta mal, pues si yo en su velorio no lloro. ¿Cómo voy a llorar? Ay, se fue el hermano anciano y tan bueno que era rico. No, ya está en la presencia de Dios, estará brincando en el paraíso, pues de perdidas en el paraíso.
¿Acaso el que se va, usted cree que el que se va quiere regresar? Dice, ¿te quieres regresar otra vez a tus enfermedades, a tus problemas, a tus penurias? No. Si le pudiéramos preguntar a los que se van si quieren regresar, peor, si no te amaba. No. Con los ángeles que hay allá arriba, hermano, y el barrigón aquí abajo, no, dice la señora. ¿Para qué voy a regresar? Se le debe añadir virtud a la fe. Y termino con un último verso. Primera de Juan 5:4 lo dijo hoy en la palabra que dijo mi hermano. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces vamos a estudiar en el próximo viernes lo que podemos alcanzar si tenemos fe. Entonces yo voy a probar si tengo fe por lo que alcanzo. Y entonces me doy cuenta, si no logro es porque está muy poca mi fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerla crecer, llenarme de fe. Porque lleno de fe vamos a alcanzar muchas promesas en Dios. Póngase de pie y dígale: Señor, gracias por la suerte que me diste de darme la fe. Padre Dios, te damos gracias porque en tu misericordia, al estudiar, Señor, un poquito de la fe, nos damos cuenta del favor inmerecido al otorgarnos esa sustancia. Hoy, Señor, bendecimos a tu pueblo y te damos gracias por esa fe que nos has dado. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.